Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a esta su serie, su canal, Hablemos de Historia de Venezuela. Como ya lo habíamos anunciado en el capítulo preliminar que sirvió de abreboca a esta miniserie, hoy comenzamos con lo que ha sido y lo que es y será todo lo que tiene que ver con el bicentenario del sitio a Puerto Cabello de 1823, que es definitivamente el verdadero fin de la guerra de independencia en Venezuela y de toda la República de Colombia, la llamada luego Gran Colombia, para diferenciarla del actual, que es uno de los departamentos que se quedó con el nombre de la República. Para ello contamos con la presencia de nuestro buen amigo Javier Escala, con quien vamos a hablar en este primer capítulo de la miniserie de los 5 sitios a los cuales fue sometido Puerto Cabello durante toda la guerra de independencia. El primero de ellos lo llevó a cabo nada más y nada menos que el libertador Simón Bolívar en 1813. Y el último, que es el que vamos a conmemorar su bicentenario en este año de 2023, lo llevó a cabo nada más y nada menos que el general José Antonio Páez. Así que bueno, Javier, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cipriano. Muchas gracias a ti. Ya habíamos anunciado cuando hicimos recientemente el programa de los 200 años de Bolívar en el Perú, que te tendríamos para hablar justamente de este tema. Así que bueno, vas de bicentenario en bicentenario. Ahí vamos, hasta el 2030. Así es. Bueno, Javier, vamos, ya dijimos, ¿no? Que el primero de esos sitios fue el de Bolívar en 1813, así que vamos a contextualizar eso, ¿no? Bolívar llega a Caracas en la campaña Admirable y se regresa. Y es en ese regreso cuando hace el sitio Puerto Cabello. Bueno, sí, ciertamente. Lo primero que hay que decir es la importancia de Puerto Cabello. ¿Por qué Puerto Cabello era importante? Porque era una plaza importante. En primer lugar, porque se encontraban en el centro de lo que era la provincia de Caracas, ¿sí? Y era un puerto muy importante porque allí sus aguas eran tranquilas, los barcos podían fondear con mayor tranquilidad y además sus valles cercanos, sus zonas cercanas eran productoras de cacao, ¿no? Se debe además que a partir del siglo XVIII, con la llegada de la compañía guipuzcoana, comienza un plan de fortificaciones dentro de la ciudad de Puerto Cabello, siendo la primera de ellas, por supuesto, el castillo de San Felipe, construido entre 1733 y 1743. Después seguirían el resto de las baterías y de las defensas de esa ciudad, ¿no? Cuando estalla la independencia en 1810, Puerto Cabello se suma, a diferencia de Valencia, que fue reacia a aceptar en un primer momento la independencia, y tenemos el suceso de que en el año de 1812, mientras Miranda se estaba enfrentando a Monteverde, el coronel Simón Bolívar, el comandante encargado de esa plaza, terminaría perdiéndola mientras estaba en una reunión con el Cabildo, intentando llevar a cabo un plan de defensa. Los comandantes, los que quedaron en el castillo, se levantan, se pasan al bando realista, liberan a los prisioneros y desde el castillo empiezan a bombardear la ciudad. Bolívar, 5 días después, al no tener el personal, ni las armas, ni el apoyo necesario, terminaría abandonando Puerto Cabello, y esta caída fue fundamental para la propia caída, para la propia derrota de la Primera República, pues Miranda no puede explotar el éxito tras haber vencido, tras haber logrado replegar a Monteverde en la victoria. O sea, no puede explotar el éxito, pues sencillamente ha perdido el arsenal donde estaba la mayor cantidad de armas de la República. Y también, bueno, los otros sucesos a los que tiene que hacer frente Miranda, como el levantamiento por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es una situación muy difícil. Ciertamente después, al año siguiente, en 1813, Bolívar ha logrado tomar Caracas luego de el éxito de la campaña Admirable, e inmediatamente le pone sitio a Puerto Cabello y se refugia a Monteverde intentando esperar refuerzos. Y el primer sitio de Puerto Cabello entonces sería entre agosto y septiembre de ese año de 1813 hasta el 17 de septiembre, entre agosto y septiembre de 1813, en el que Bolívar se ve en la necesidad de levantar el sitio porque Monteverde recibe refuerzos. El regimiento Granada, proveniente desde España, al mando del coronel Miguel Salomón, refuerza Monteverde. Monteverde sale, toma ciertas posiciones, la primera en Bárbula, la segunda en la zona de trincheras,
y Bolívar se ve la necesidad de levantar el sitio. Se producen los combates de Bárbula el 30 de septiembre de 1813 y el combate de las trincheras el 1 de octubre de ese mismo año, en el que el propio Domingo Monteverde resultaría herido de bala en la mandíbula y bueno, se termina nuevamente replegando hacia Puerto Cabello. Después comenzaría el segundo sitio. El segundo sitio empieza. Antes que te vayas para el segundo, sí, porque ese ya estamos pasando para el segundo. Okay. Varias cosas que vale la pena comentar, ¿no? La primera de ellas, hablaste de la rebelión de los comandantes como explicación de por qué se pierde Puerto Cabello en 1812. Esto no es objeto de este capítulo, pero vale la pena decir que Bolívar fue traicionado por Binoni. Por Binoni, Francisco Binoni. Por Francisco Binoni, y eso es un tema importante. Las condiciones que hicieron posible que Binoni traicionara a Bolívar todavía hoy son materia de estudio y discusión. Podría Bolívar hasta quedar mal parado en esa discusión y en esa investigación, pero lo cierto es que es bueno decir que Bolívar es traicionado. Eso es importante aclararlo, ¿no? Y que efectivamente, al haber estado allí el mayor parque de armas y municiones y pólvora de la República, como Miranda lo dijo cuando recibe la noticia, que es nada más y nada menos que el 5 de julio de 1812, cuando está celebrando el primer aniversario de la Declaración de Independencia, y Venezuela estaría en el corazón. Ahora, yo pienso, Javier, tú me lo corroborarás o no, si tú tienes el mismo feeling que yo tengo con respecto a esto, que toda cosa, Bolívar fue a tomar Puerto Cabello, a sitiarla, en 1813, entre otras cosas, para él sacarse también un poquito la espina. ¿No crees eso? Ciertamente, y también porque la plaza era importante y porque estaba cercana a Caracas. Y realita tenía un punto allí de poder desembarcar y de continuar las operaciones. La idea era expulsarlo completamente y hacer que Monteverde se retirara completamente del territorio. Correcto. Y lo otro que creo que vale la pena comentar, antes de pasar al segundo sitio que tú acabas de mencionar, las batallas de Bárbula y las trincheras, que son muy importantes, y hay que decir que en esas acciones militares murió Girardot. En Bárbula. En Bárbula, que es una cosa importante, y una imagen famosa que fue inmortalizada, que es la famosa, por Cristóbal Roja, que es Girardot ondeando la batalla cuando logran la altura del Cerro de Bárbula. Y actualmente también se encuentra en el Cerro de Bárbula un monumento alusivo a la muerte de este prócer neogranadino, que murió con 22 años. Que además es muy importante destacarlo porque simboliza además la muerte de alguien que no era nativo de aquí, pero que murió aquí, como Ricaurte y tantos otros, y que demuestra esa binacionalidad que hubo en la guerra de independencia, porque aquí nos confundimos todos en una misma guerra, porque todos estábamos luchando por la misma causa. Sí, y además hay que decir, precisamente para digamos, sustentar esto, que la campaña admirable fue apoyada por las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y la oficialidad, buena parte de la oficialidad neogranadina acompaña a Simón Bolívar. ¿Partió de allá? Partió de allá, porque Bolívar arrancó por el Magdalena y después fue que arrancó la campaña admirable. Ok. Concluido esto, entonces ahora sí vamos con el segundo sitio, Javier. El segundo sitio, después que se repliega Monteverde, comenzaría entre octubre y noviembre de 1803. Y ese segundo sitio lo llevaría a cabo también un oficial neogranadino llamado Luciano Di Telúyar, el que lleva el segundo sitio a cabo. Ese sitio también terminaría siendo levantado brevemente porque los realistas, ahora el coronel Miguel Salomón intenta salir, sorprender a los republicanos por los valles de Aragua, y se produce la batalla de Vigirín a finales de octubre de 1813, una batalla importante, sangrienta, duró 3 días, y de hecho la primera batalla que se tiene documentado que participaron los seminaristas de Caracas. No es la batalla de la victoria, es la batalla de Girima, donde se arman por primera vez escuadrones, donde se arman por primera vez batallones con seminaristas de Caracas. Una batalla muy sangrienta y que fue comandada también por el general José Félix Ríos, que también estuvo en la batalla de la Victoria. Después que los realistas son derrotados, continúa el sitio, y ese sitio se extenderá hasta junio de 1814, una vez que Oves ha derrotado a los republicanos en la batalla de la Puerta, le pone sitio a Valencia, toma Valencia, le pasa cuchillo a todos los blancos que hay en Valencia, y Luciano Di Telúyar recibe la orden de levantar el sitio y replegarse hacia Ocumare de la Puerta. Esos serían los dos sitios o los dos primeros sitios que se hacen contra Puerto Cabello entre el año 1813 y 1814. Importantísimo lo que acabas de decir. Ahí hay personajes
importante. De Luya era un tipo muy cercano a Bolívar, por cierto. Y su hermano termina siendo un tipo enredado con Manuel Sáenz en otras circunstancias. Porque vean las vueltas que da la historia, ¿no? El hermano de Luyer, entiendo yo que es el primer amante de Manuel Sáenz, pero eso lo podemos hablar en otro contexto, ¿no? En segundo lugar, nombraste la batalla de la Victoria, que tendrá lugar unos meses más En tarde, febrero de 1900, de de 1814. 1814, y se tiende a darle todo el crédito de la batalla a Rivas, y realmente quien la decide es Campolía, Campo que Elías llega cuando llega. con la caballería por San Mateo. Y lo tercero es que se tiende a pensar que Rivas derrota a Boves, y Boves había sido herido en la batalla de la Puerta, Es Morales. y que tú lo acabas de mencionar. El que pelea es Morales, Es Morales. es Morales, exactamente, ¿no? Bien Porque acuérdate que hubieron 3 batallas en la Puerta. La primera que fue y en todas las peleas de los febrero, patriotas. la primera fue en febrero del año 1814, la segunda a mediados de 1814 y la última en 1818, en la que ya participa Pablo Morillo y resulta además herido Correcto. de un lanzazo, que es la última batalla de la Puerta, y que tras esa batalla el rey de España, la monarquía española, le concede a Pablo Morillo el título de Marqués de la Puerta. Correcto. Y habíamos comentado en otro programa, me acuerdo que en algún momento lo dijimos, que así como Carabobo siempre fue un buen sitio para los patriotas, La Puerta siempre fue un buen sitio. Siempre ganamos en Carabobo y siempre perdimos en La Puerta. Ok, Javier, hemos ya entonces explorado los dos primeros sitios a Puerto Cabello. Ambos fueron en 1813 14. y 14. Uno fue comandado entonces por el propio Libertador Simón Bolívar y el otro fue comandado por Luciano de Luya. Pasemos entonces al tercer sitio, Puerto Cabello. Bueno, Puerto Cabello quedó en manos realistas entre 1814 hasta 1823, ¿no? Recordemos que la guerra después del año 14 se traslada hacia otros escenarios, hacia la zona oriental y hacia Guayana, principalmente. Para el año de 1821, lo que conservan los realistas es el centro del país. Es lo único que para ese momento está en su poder. Después de la batalla de Carabobo, de la segunda batalla de Carabobo, los restos de las fuerzas de Miguel de la Torre se refugian en Puerto Cabello precisamente también a esperar refuerzos y a esperar una nueva ocasión para volver de nuevo a salir, ¿no? Cuestión que hacen además, porque a finales de 1821 salen sobre Coro, se hacen con Coro y Maracaibo entre 1821 y 1822, ¿no? Fundamentalmente el 22, El que es la 22 campaña Occidente que lidera Morales. de Occidente, que la lidera Morales, y de hecho salen de Puerto Cabello en barco. Estamos Correcto. hablando de un momento en que las fuerzas republicanas no tenían un poderío naval suficientemente fuerte para poder bloquear efectivamente por mar las plazas. Tanto Miguel de la Torre como Morales salen a tomar Coro y Maracaibo por barco. Miguel de la Torre sale a finales del año de 1821 y desembarca en una zona llamada Los Caques, que está en la península de Paraguaná. Y posteriormente también lo haría Morales en septiembre de 1822, desembarcando en lo que hoy sería el Golfo de Venezuela. Y desde ahí bajaría hacia Maracay. Hay que explicarle a los oyentes que esa sucesión de nombres que tú dices se explica porque Miguel de la Torre ya deja de ser el capitán general y Morales lo sucede, y Morales va a ser el último capitán general de Venezuela hasta 1823. 1823, Miguel de la Torre es llamado a ejercer la Capitanía General en Puerto Rico a mediados de 1822 y inmediatamente asumiría el oficial de más antigüedad, que era precisamente el general Francisco Tomás Morales, que sería el último capitán general de Venezuela, que capitularía ante las fuerzas de Colombia en Maracaibo el 3 de agosto de 1823. Concretamente ante el coronel Manrique. Manuel Manrique, que fue uno de los comandantes de la línea de Puerto Cabello entre 1821 y 1823. Lo cierto es que después de la batalla de Carabobo, de la Torre se refugia en Puerto Cabello y al día siguiente de la batalla, Bolívar ordena al coronel Antonio Rangel iniciar el sitio contra Puerto Cabello. Ahí comenzaría el sitio de Puerto Cabello y se suceden varios mandos, ¿no? El primero que le dan el mando para dirigir el sitio contra Puerto Cabello es al general Santiago Mariño, que duraría muy poco tiempo porque lo trasladan luego a dirigir la guerra
en el occidente. Posteriormente, el sitio quedaría a cargo del coronel Bartolomé Salón. Bolívar después se lleva a Bartolomé Salón a su estado mayor, y entonces el comandante del sitio, de la línea de sitio, sería el coronel Manuel Manrique. A Páez lo nombran comandante militar del departamento de Venezuela y de Barinas en agosto de 1821, y por supuesto era el encargado de las operaciones en Puerto Cabello y de todo el occidente del país, porque Páez entre 1821 y 23 no solamente está en Puerto Cabello, Páez está en Valencia, Páez está en Maracay, Páez está intentando sofocar la rebelión de Alejo Mirabal en los llanos del Guárico, Páez está intentando socorrer a Reyes Vargas en el occidente, Páez manda una división con el coronel Judas Tadeo Piñango a intentar recuperar a Coro. O sea, también hay unos movimiento. O sea, no todo está en Puerto Cabello, sino está también en intentar reducir a los realistas en el occidente de Venezuela. Correcto. Porque hay que decir, desde Puerto Cabello no solamente salían barcos que iban hacia todas estas zonas de occidente que hemos dicho, a reintentar tomar la provincia de Maracaibo y la provincia de Coro, lo cual fueron exitosos, sino que Morales hacía incursiones terrestres hacia Valencia y hacia esas zonas de occidente, y algunas de ellas las hacía con éxito. Bueno, Páez lo frenó en la batalla de Sabana de la Guara, en un intento de Correcto. incursión hacia Valencia. Hacia Valencia. De hecho, hemos comentado que ahí es cuando ocurre la famosa batalla de Naguanagua, que es el otro nombre que se le da a la batalla que toca decir, y ahí donde, entre otras cosas, resulta herido el coronel Juan José Rondón y va a morir producto de esa herida en el pie que se le gangrena y termina muriendo de tétano, lamentablemente, el héroe Juan José Rondón. Entonces, bueno, ese es el tercer sitio. El tercer sitio lo comienza Páez. O sea, el tercer sitio lo va a comandar el general Páez entre abril y junio de 1822, cuando Páez se pone al frente. Correcto. En ese primer sitio, Páez logra tomar el Fortín Solano, logra poner unas piezas de 24 pulgadas en su cuartel, y bueno, no consigue tomar la plaza, entre otras cosas, porque Páez refiere que no tiene un apoyo naval, no hay un apoyo naval efectivo, así que él no hace absolutamente nada intentando tomar la plaza por tierra si los realistas reciben recursos por mar para seguir abasteciéndose, ¿no? Aclaremos esto. Cuando tú dices que logra poner unas piezas de 24 pulgadas, te refieres a cañones. De 24 fibras, perdón, sí, unos cañones que trae el comandante Aniels en los barcos. Él los pone allí y comienza a bombardear la plaza. El problema es que se queda sin balas, se queda sin pólvora, no tiene un apoyo naval, y también es muy importante, y esto es lo que fundamentalmente lo obliga a levantar el sitio, estalla una peste de vómito bueno, que se expande por todo el campamento, y Páez se ve en la necesidad de retirarse, de levantar el sitio antes que pierda toda la tropa. Correcto. Y yo entiendo que el sitio del Solano, entre otras cosas, o sea, la rendición final fue por una capitulación, ¿es correcto? Esa fue en mayo de 1823, sí. Correcto. Ellos se rinden. Ellos se rinden. Y no sé dónde lo leí, Javier, pero lo leí en algún lado, que los oficiales españoles realistas que capitularon ante Páez, luego fueron juzgados y ejecutados en el Caribe por haber capturado ante Páez. ¿Tú tienes ese dato? No, no tengo ese dato. Sé que el capitán, el comandante del Fortín Solano era el capitán Raimundo Cabo Montero, que es el que se rinde ante Páez. Termina rindiéndose ante Páez en mayo de 1823, porque Páez toma dos veces el Fortín Solano. Lo toma en el primer sitio que hace, lo toma en abril de 1822. Recuerden que Páez después tiene que levantar el sitio, llevarse todas las piezas, y después en mayo de 1823 en el segundo sitio lo toma, cuando él se tiene que retirar después que los republicanos pierden en la batalla de Isla Larga, el combate de Isla Larga, el 1 de mayo de 1823, y Páez se ve obligado de nuevo a levantar el sitio. Que se vendría siendo el cuarto sitio. Ese sería el cuarto sitio, ciertamente. Correcto. Páez se ve
Páez intenta, y afortunadamente no lo logró para el patrimonio histórico del país, procuró volar el Fortín Solano para que no quedara en manos realistas nuevamente. No logra volarlo porque entre sus fuerzas no tenía ni mineros ni tenía zapadores para poder hacerlo. No tenía que ni dinero ni Zapadores, ni mineros ni zapadores, que son los encargados de poner mineros. las minas y esto para Ya. volar las murallas y las Claro. fortificaciones. Mineros, no dinero. Mineros Ya. y zapadores. Ya. Mineros y zapadores. Ya. Que Claro, afortunadamente, bueno, no pudo volar el Fortín Sol, que era un sitio muy importante porque era un sitio de observación, era un sitio que informaba a la plaza quién estaba en los alrededores. o sea, era una altura. Pues. Era una altura, era un puesto de observación fundamentalmente. Claro. Estaba en el punto más alto. Correcto. Okay. Eso ocurre, Páez se va de ahí, él. Por segunda vez en mayo de 1823, después que los republicanos pierden en el combate naval de la Isla Larga, que pierde el comandante republicano y de hecho termina siendo hasta capturado el comandante John Daniels, que termina siendo capturado por la flota de Ángel Laborde, por el comandante Ángel Laborde, que era el comandante de la flota realista, que era el que auxiliaba a los realistas, le llevaba recursos desde Curazao, desde Puerto Rico y además los transportaba, sea para Coro o sea para Maracay. Bueno, ese Laborde es nada más y nada menos quién, eso es mayo. Mayo de 1823. Dos meses después derrotado en Maracay. Se va a enfrentar a José Prudencio Padilla. A Padilla en Maracay. Vamos a entender esto, ¿no? Morales pide refuerzo a los realistas en el Caribe. Y entonces quien viene a su auxilio es Laborde, que viene al mando de la flota y es quien va a enfrentarse a Padilla en el lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Esto es interesantísimo, ¿no? Ahora, muy bien, pasa la batalla naval del lago. Tú estás refiriendo que incluso previo a eso hay una derrota para el bando patriota en Isla Larga, lo cual configura un cuadro complicado. O sea, que quiere decir que nosotros llegamos a la batalla naval con un cuadro, si se quiere, adverso, ¿no? Páez acaba de levantar un sitio en Puerto Cabello por circunstancias complicadas, se acaba de perder una batalla naval en Isla Larga. Que le permitan el labor de entrar a Puerto Cabello y nuevo abastecer a los sitiados. Correcto. Y si uno se lee la proclama de Laborde, cuando prácticamente combina a Padilla que se rinda, es una proclama de un tipo sobrado, para decirlo en lenguaje criollo, ¿no? Y le dicen dos platos, bueno, ríndase porque usted no tiene nada que hacer aquí, o sea, yo lo voy a barrer, ¿no? Y Padilla le responde muy valientemente, venga por mí, pues, para que usted vea lo que va a pasar. Y bueno, le gana. Pero digamos que el panorama no pintaba como que pintaba nada bien. No pintaba alentador. Los realistas habían recibido refuerzos, Morales había hecho de Maracaibo, todavía tenían a Coro y tenían los recursos de esas regiones también, tanto de Maracaibo como de Coro. Correcto. O sea, la campaña Occidente había sido medianamente exitosa, por decirlo así. En el sentido que había logrado frenarlo, no habían podido avanzar ni hacia los Andes ni hacia el occidente, o sea, lo que hoy sería el estado hacia Barquisimeto, hacia Carora, no habían podido bajar, pero estaban en el occidente. Y entiendo yo que Urdaneta, por su parte, los había logrado frenar en su intento de avanzar hacia Cúcuta. Hacia Cúcuta también. Que Morales pretendía avanzar hacia allá. Correcto, era el otro plan. Ahora, muy bien. Dicho esto, empiezan a pasar cosas importantes a nuestro favor. Primero ocurre el éxito de Maracaibo, que a veces uno tiende a pensar, eso fue una batalla naval y ya no. Claramente estaban ocurriendo cosas en tierra. Que la estaba llevando Manuel Manrique. Manuel Manrique, el general Francisco Esteban Gómez. También, el héroe de Matasiete. El héroe de Matasiete, correcto. Tuvo mucho que ver con las operaciones terrestres alrededor del lago, etcétera, ¿no? Tanto así, que ya lo comentamos, Morales capitula el 3 de agosto ante Manrique. Entonces, viene ahora el quinto y decisivo sitio a Puerto Cabello. El quinto y decisivo sitio. Bueno, ya con la batalla de Maracaibo se libera el occidente. Bueno, ya los realistas no tienen nada que hacer en el occidente. Capitula la máxima autoridad española en el país. Así es. En el territorio. Dale. Y ya todos los esfuerzos militares van a tomar Puerto Cabello. ¿Por qué Puerto Cabello? Porque mientras los realistas tengan una plaza, un sitio donde llegar, donde
desembarcar fuerzas, la independencia del territorio de Colombia. No hay que pensar en el departamento de Venezuela, sino en el territorio de Colombia, no está seguro. Y además, Páez preveía, y eso se lo manda en cartas a Sucre, que se esperaba una expedición de reconquista desde Cuba, con Morales, con Laborde. Entonces, sí, estaban realmente apremiados de tomar esa plaza. Debemos de tomarla de inmediato antes que los realistas lleguen con una fuerza poderosa y vuelvan otra vez digamos, a de nuevo lanzar una ofensiva sobre el territorio que nos va a hacer más caras en recursos, en vidas, en todo lo que eso significa. Sí, por cierto, hay que decir que la flota que vino a combatir en el lago de Maracaibo vino De Cuba. no, la nuestra. Ah, ok. La nuestra vino de Cartagena. De Cartagena. Que la plaza ya había caído en 1821, como aquí cayó también a finales de 1821 la plaza de Cumaná, que había sido tomada por el general José Francisco Bermúdez, que también participó en este asedio a Puerto Cabello. Era el comandante de la artillería republicana. Era el comandante, era el que apoyaba a Páez en las labores de la artillería en el último sitio. Y Mariño también. Es el único hecho de armas en la guerra en la que participaron 3 generales en jefe. Páez, Bermúdez y Mariño. Correctísimo. Importantísimo eso, ¿no? 3 generales jefes de además de gran nivel. De gran nivel, certamente. Sí. Ok, entonces vamos a describir, no con tanto detalle tampoco, Javier. Creo que viste el capítulo anterior donde y presentamos lo que va a ser la miniserie. Vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar con Gustavo Velázquez en concreto de la participación de Mariño en esto, que además es fundamental porque Mariño era lo que es hoy en día un ingeniero militar. Mariño era especialista en matemáticas aplicadas al tema de la guerra. Vamos a hablar con el profesor Luis Perrone, profesor de esta facultad, donde estamos grabando este programa hoy, la participación de Bermúdez en el sitio, con el doctor Fernando Falcón, a quien también hemos tenido aquí en el programa, igual que tú. Vamos a hablar sobre Páez y el sitio, y desde Puerto Cabello vamos a grabar 2 programas sobre lo que fue en realidad el sitio, pero ya que nos metimos en el tema del quinto y último sitio, el decisivo, el de septiembre a noviembre de 1823, vamos a escribirlo en líneas gruesas para que podamos también hablar un poco de eso. Bueno, Adelante. está bien. Bueno, lo primero que hace es que el esfuerzo bélico se va a centrar en Puerto Cabello. Hay que decir que tanto Páez como Bermúdez tenían experiencia ya en sitios previos. Páez había sitiado San Fernando en el 18 y Bermúdez lo había hecho con Cumaná en 1821, ¿no? Todo el esfuerzo bélico entonces se va a ir directamente a tomar Puerto Cabello, va a haber una mayor participación de la escuadra, al mando del capitán de navío Renato Bertucci, que va a llegar a finales de octubre de 1823, con los navíos Libertador, la corbeta Bolívar, Boyacá y los bergantines Pichincha, Urica y Vencedor, más 4 flecheras. Esas van a ser las embarcaciones que van a bloquear navalmente a Puerto Cabello en ese periodo. Además, Páez intentar rendir por medio de una negociación a Sebastián de la Calzada y propone 4 veces una rendición que fracasa. Sebastián de la Calzada no está dispuesto a rendirse, está dispuesto a resistir hasta el final. Páez recibe la noticia de que se espera que Ángel Laborde lance una nueva expedición sobre el país y ese es el momento en el que decide tomar la plaza por el flanco oriental a través de un manglar que lo ha reconocido previamente a través de un práctico, Julián Istueta, que era sirviente de Jacinto Istueta, un español que estaba en Puerto Cabello, pero que estaba comprometido con Páez. O sea, era favorable a Páez, colaboraba con Páez desde la plaza, ¿no? Él le manda a sus sirvientes, este sirviente se le ofrece a Páez, realizan labores de reconocimiento el día 5 de noviembre y para el día 7 se produce, Páez da la orden de asaltar la plaza. El asalto se produce o comienza a las 10 de la noche del día 7
cuando Páez manda a 400 soldados, 400 infantes del batallón Anzoátegui y 100 lanceros del regimiento de honor al mando del mayor Manuel Cala a pasar el manglar de la zona oriental. Eso es lo primero, ¿no? Ese recorrido se produce durante 4 horas. Cala divide su fuerza en tres partes. Una columna divide sus fuerzas en tres secciones: la vanguardia al mando de Farfán, el centro y Cala quedaría en la reserva. Llegan a tierra en una zona que aproximadamente mide unos 400 pies, estos son algo más de 100 metros, entre las defensas Princesa y Constitución, en el flanco oriental. Han pasado, han burlado a la corbeta Bailén, que está en ese manglar. Eso se produce en la noche. Pasan desnudos con armas blancas, pasan desnudos para no hacer ruido, pasan con armas blancas porque, bueno, no Y pueden. para que la ropa no los estorbe tampoco, porque bajo el agua la ropa se convierte en un problema. Y pasan también, ¿cómo se llama? Pintados, ¿no? Pasan cubiertos para que la luz de las lunas no les dé. Claro. Logran engañar a los realistas. Una vez que llegan a tierra, se dividen estas fuerzas a tomar las principales defensas. Farfán va a tomar el príncipe y la princesa, y los otros comandantes. Para que quede claro, el príncipe y la princesa son baterías. Baterías realistas que están a las afueras del castillo. Toman la del Corito, que está en la zona nororiental, toman la de la Constitución, que está al noroccidental, toman las principales defensas, atacan la muralla, y mientras esto sucede, mientras se están dando estos enfrentamientos afuera, Páez ordena una maniobra de distracción, atacando las casas fuertes, los muros exteriores, y mandando unas embarcaciones a atacar la muralla, ¿no? La zona que está amurallada, que es la zona occidental del pueblo interior de Puerto Cabello. Entonces se produce este ataque a las 2:30 de la mañana, se toman las principales defensas y a las 3:30 de la mañana la plaza está rendida. Sebastián de la Calzada se rinde. Páez entraría a las 6 de la mañana junto con Bermúdez. Comenzaría una serie de negociaciones. La Calzada se rinde, pero el segundo, que era el comandante Manuel Carrera y Colina, logra refugiarse en el castillo. El día 9 comienza a bombardear la ciudad de Puerto Cabello hasta que el día 10 finalmente acepta rendirse también y, digamos, terminaría la toma de Puerto Cabello. Lo que cae el día 7 y 8. El 8 caería la plaza, lo que se llamaría el pueblo interior. El 10 se rinde el castillo. El día 15 los realistas, junto con Sebastián de la Calzada, los que se habían rendido, salen en unos barcos prestados por el gobierno de Colombia hacia Santiago de Cuba. Ahí llegarían el 25 de noviembre. Por otro lado, Páez, ya dueño de la plaza, haría un inventario, una relación de lo que encontró en la plaza, del estado de la defensa. La nomenclatura de las colonias sería cambiada. Por ejemplo, el castillo de San Felipe a partir de ese momento recibe el nombre de Castillo Libertador. Y también, por otro lado, el Congreso de Colombia en diciembre de 1823 decide sancionar la entrega de unas medallas a los 500 combatientes que estuvieron en el asalto y a los respectivos comandantes. Esa es una medalla muy rara, no hay fotos, es una pieza de muy difícil, digámoslo así, hallar, ¿no? Además de eso, también hay un banquete en La Guaira a los participantes del asalto. Entonces, para, digamos, finalizar, se puede decir que Puerto Cabello cierra el periodo de la guerra, cierra formalmente la guerra de independencia entre las fuerzas de la República de Colombia y las fuerzas expedicionarias del Reino de España. Después de Puerto Cabello, lo que quedarían son guerrillas dispersas, por lo menos en los valles del Tuy,
al mando de José Dionisio Cisneros, que terminarían rindiéndose ante Páez en 1831. También hay que decir que hacia 1826 se produce un intento de reconquista. De hecho, llega a Venezuela un agente, un oficial español de apellido Arizábalo o apellido Orizábalo, se pone en contacto con las guerrillas de Cisneros, ofreciéndole el apoyo desde Puerto Rico de Miguel de la Torre. Pero esto fracasa y finalmente Cisneros quedaría solo, aislado, y terminaría rindiéndose a Páez, como ya lo referí, en 1831. Sí. Ahora, fíjate, interesante todo lo que ocurre después. Efectivamente, lo que queda aquí operando es una guerrilla. Ahora, reivindiquemos el hecho de cómo termina Puerto Cabello, ¿no? Primero, un elemento importante que tú ya mencionaste. Actúan allí tres generales en jefe: Mariño, Bermúdez y Páez. Mariño no está presente para el momento en que se deciden las acciones. Bermúdez y Páez sí lo están, ¿no? Otro elemento que hay que destacar es que hay cierta contradicción entre lo que Páez narra en su autobiografía con respecto al desenlace que tuvo el sitio y lo que aparece en otros documentos y en la versión de otros historiadores. Una de las cosas que yo voy a hacer en uno de los capítulos finales de esto es que nos vamos a ir a Puerto Cabello, donde con Luis Heraclio Medina y con José Alfredo Sabatino, así como con Fernando Falcón, vamos a estar en el sitio viendo exactamente qué pasó allí, qué no pasó, porque hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Lo cierto es que obviamente Páez dirigió el sitio, eso no hay duda. Era el comandante operacional del sitio. Era el comandante operacional del sitio y estuvo allí todo el tiempo. Y es un hecho que no solamente lo dirigió, sino que allí Y las estrategias de él. y la estrategia de él fundamentalmente, y gente que incluso como General Mariño, que ya dije, era un ingeniero militar y entendido en el asunto, elogió la estrategia utilizada y elogió decisiones de Páez que tenían que ver justamente con eso, de dónde puso las cosas, cómo dirigió el asunto, etcétera. Nadie le está quitando méritos a Páez por lo que estamos diciendo, ¿no? Mariño y Páez fueron amigos, compadres, hasta 1835, y a peleas de gallos y todo, eso lo refiere el Porter. Y fíjate que Páez, a pesar de que restituyó a Vargas en el poder, no se la cobró a Mariño como se lo hubiera podido cobrar a cualquier otro, porque Mariño estuvo detrás de la revolución de la reforma. Y hablando de eso, que es muy importante, Páez volvería a sitiar Puerto Cabello precisamente en la revolución de las reformas, cuando Arbujo se refugia en Puerto Cabello. Tal cual. En 1836, en memoria. Tal cual. Y todos sabemos que Mariño estuvo detrás de eso. Claro. ¿No entiendes? Entonces, se lo hubiera podido cobrar más feo de lo que se la cobró. Pero no se la cobró tan feo porque era Mariño. Vamos a estar claros en ese asunto, ¿no? Lo que te quiero decir es que detrás del tema hay cierto mito que en honor a la verdad histórica hay que aclararlo un poco, ¿no? Y además hay que decir que por esa zona por la que se meten era una zona totalmente desguarnecida, en el sentido que no había murallas como la zona occidental, habían dos baterías y lanchas que digamos que estaban en esa zona, pero esa zona no tenía una defensa fuerte como la zona occidental, que tenía el castillo y la muralla que estaba en la zona occidental para evitar un desembarco. Fíjate que estamos en la zona de atrás. Correcto. De la plaza. Que se supone que era inflanqueable por los manglares. Y un aspecto importante, seguramente José Alfredo Sabatino allá en Puerto Cabello lo va a traer a colación. A mí me lo ha dicho en persona, me lo ha dicho 2 veces y además lo ha escrito en otros lugares. Allí hubo de alguna manera, había sectores interesados en que eso se acabara. Habían sectores que colaboraban con Páez, que estaban en Puerto Cabello, porque, bueno, no querían estar más allí, estaban pasando hambre. La situación era insostenible. La situación era insostenible y Sebastián de la Calzada no se quería rendir, que es lo que llama... No, Sebastián de la Calzada no se quería rendir, no estaba dispuesto a rendirse, y ellos empezaron a negociar con Páez, lo que Páez llama en sus documentos el partido secreto. El partido secreto era la gente que colaboraba con él adentro en Puerto Cabello. Correcto. Y Jacinto Tueta era uno de ellos. Y después que la Calzada ya entiende que no hay más nada que hacer, que es en la mañana del 8, claro, pues le toca a él el cuello. Claro, pero le toca a él convencer al que está dentro, que era el que no se quería rendir. Carrera y Colina, que era le da el mando simbólico, y la Calzada es el que va hasta el castillo a intentar convencer a Carrera y Colina que ya no hay más nada que hacer, que hay que rendirse. Y ahí es cuando se firman los términos
de la capitulación. Correcto, porque entonces ahí lo que pasa es que ante el mejoramiento sustancial de las condiciones que implica el asalto del 8, es entender, aquí ya no hay más nada que hacer, porque aquí o nos rendimos o nos morimos de hambre aquí adentro, porque aquí no entra ni un balde de agua dulce. Así de sencillo, eso fue lo que pasó. Ante lo que pasó el 8, pues el cerco se estrechó a un punto tal donde ni un balde de agua dulce iba a entrar. No, claro, y que las plazas asaltadas, el castillo queda totalmente aislado. Está totalmente aislado allí, bueno, y no puede resistir más. Que esa es otra cosa, ¿no? Páez en ningún caso dice traspasamos los muros, no lo dice, a ese punto no llega. Pero en la mente, el que lee ese relato y no quiere entender lo que pasó, hasta se puede imaginar que tomaron el castillo. Y algo también muy, digamos, relevante, ¿no? En el escudo de Puerto Cabello se pone un llanero a caballo cruzando el manglar hacia el castillo. Hay que decir que el cruce del manglar fue totalmente a pie. Claro. Ahí no hubo caballería, ahí no actuó la caballería en el asalto propiamente. Fue un asalto a pie. Y que nunca traspasaron los muros. No traspasaron. Eso hay que decirlo. Tomaron la plaza del pueblo interno. Exacto. Pues eso hubiera sugerido, Javier, algo que no ocurrió, que entonces hubieran tenido que tener escaleras y que hubiera sido una cosa tipo medieval, y eso no ocurrió. No hubo un traspaso de los muros, lo que hubo fue un estrechamiento del cerco. Sí, claro. Y tomar el pueblo, lo que llaman el pueblo interior. El pueblo interior. Al tomar la plaza, el pueblo interior, el castillo quedaba totalmente aislado. Ahí no podía resistir, no podía recibir recursos, no podía recibir nada. Exacto. Y el bloqueo naval que también mejoró su posición. Exactamente. Por lo cual, el castillo quedó liquidado. Y es la última acción de armas formal de la guerra entre la República de Colombia y el Ejército Expedicionario Español, que había venido con Pablo Morillo en 1815. Recordemos que Sebastián de la Calzada fue uno de los oficiales que vino con Pablo Morillo en esa expedición. Tenía rango de brigadier. Si no de brigadier, había estado en la Nueva Granada, había sido comandante de la guarnición de Bogotá en 1819, cuando Bolívar triunfa en Boyacá y después se traslada también hacia acá. Fíjate que interesante lo que estamos hablando. ¿Cómo sería el tema? Páez narra un episodio interesantísimo, que él vuela en un terraplén con una bala de cañón cuando está justamente haciendo un trabajo de ingeniería para desviar el cauce del río. Que el río era el que obviamente le llevaba... que es el río San Esteban. No me acuerdo el nombre del río. Lo que sí me queda claro es que ese río era el que le llevaba agua dulce al castillo, ¿no? Entonces, evidentemente para los españoles era ya un tema, lo que acabo de decir, era sobrevivir o no sobrevivir. Y se quedaron, de hecho, sin agua, estaban sobreviviendo con la cisterna del castillo. Estaban sobreviviendo con el agua que había en el castillo. Y ahí no les quedaba otra. O sea, yo no sé en qué estaba pensando ese Colina, cómo iba a sobrevivir. O sea, ya era rendirse o morir de hambre. Y hay que decir que ese oficial, Manuel Carrera y Colina, no era de España, era de aquí. Era natural de aquí. Y de hecho, fue el que se levanta en Coro. Fue el que inicia la rebelión en Coro. El que le presta todo el apoyo a Miguel de la Torre en Coro. Como tanta gente. Que luchó por la causa realista hasta el final. Hasta el fin. Como el que salvó a Páez en Carabobo. En Carabobo, Antonio Martínez. Antonio Martínez, así es. Comandante realista, nacido en Venezuela. Comandante realista de la caballería de Morales. De Morales, así es. Está bien. Bueno, Javier, un placer como siempre. Sí, Cipriano. No vale. La invitación. Vamos a la hora. Gracias. Bueno, este ha sido el primero de los capítulos de la miniserie de El Bicentenario del sitio de Puerto Cabello, el verdadero final de nuestra guerra de independencia. Sí. Hasta la próxima.